Un saludo para los pregoneros de todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, servidor Irvin Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este martes 6 de mayo del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Amigos, vámonos de lleno a la información. Fíjense ustedes, yo creo que con esto simplemente se termina toda esta mentira de la oposición y nos damos cuenta que tanto el PRI como el PAN son lo mismo. Fue la misma Denise Merker quien confiesa esta entrevista que le hizo en su momento a Fox. ¿Y por qué decimos eso? En ese año se quiso engañar a la ciudadanía hablando de una transición del poder, en donde perdía el PRI y ganaba el PAN. Pero sabemos que los dos eran lo mismo. Y con estas declaraciones que hace Denise Merker, nos queda más que comprobado. Fíjense ustedes, pensaron que con esa inercia iban a someter a AMLO como lo hicieron con Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Este último sufrió el ataque de todos los prianistas que hoy descalifican a la 4T. Pero se la pelaron porque los reventaron a todos y eso no lo soportan. Esto que van a escuchar ustedes, en donde confiesan que cuando perdió el PRI simplemente fue una pantalla, puesto que Calderón fue un juguete priista, juguete de todos. Escuchen ustedes. Me parece interesante y me gustaría que lo planteáramos ayer. Llegamos a una coincidencia en ambas mesas y era cuáles eran los factores internos y externos que llevaron a que esta promesa de prosperidad en el caso del 2000 no se cumpliera. Y cuando digo factores quiere decir es clase política. ¿A qué se debió concretamente lo que tú dices, que llega este grupo encabezado por Vicente Fox y decide acomodarse, decide no romper? ¿Le parece funcional simplemente desplazar una élite, ocupar sus espacios y mantener el funcionamiento porque lo encuentran que funciona bien, que no les pone demasiados obstáculos? ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? Hasta donde yo recuerdo, Denise, y hasta donde supe, básicamente en 3 o 4 puntos que enumero rápidamente, el presidente Fox, por presiones dentro del gabinete y sobre todo del empresariado, que lo había apoyado mucho en la campaña, toma la decisión de no hacer olas. Es una decisión consciente, una decisión reflexionada, no fue simplemente de bote pronto. Por ejemplo, la Comisión de Crímenes del Pasado, que debió haber sido una comisión de la verdad contra crímenes del pasado reciente y de la corrupción, se volvió una comisión de crímenes del pasado hasta el 92 o no sé qué, sin poder, sin recursos, sin nada. Y por supuesto no tocar el tema de la corrupción. Segundo, no hubo en ningún momento ruptura con el PRI. Ruptura que tenía una definición muy sencilla, no era complicado, Denise. Era agarrar a 10 priistas, meterlos al bote por corruptos. Y luego a los otros 100 corruptos decirles se van a portar bien o les va a pasar lo mismo. Pero hay que empezar con 10, porque si no empezaba con ninguno, pues no iban a tener miedo y no tuvieron miedo. Se sintieron que pasó cerca la bala, pero que no les dio.
Lo mismo con el tema del movimiento obrero. Eso que dices, Yabascal, se toma la decisión, qué bueno que tú lo mencionas, la decisión de no llevar a cabo ningún cambio en las estructuras sindicales o del movimiento obrero en México, que era quizás el sector más rezagado de cualquier intento de democratización. Y finalmente, aunque tal vez fue lo más importante, se toma la decisión de poner a un agente del PRI, del aparato tecnocrático anterior en la Secretaría de Hacienda para que siga exactamente la misma política económica de los 3 sexenios anteriores, que en muchas cosas eran inevitables las cosas que se hicieron, de acuerdo, pero esa decisión, el mensaje que manda la designación de Paco Gil es: todo va a seguir igual, no se preocupen. ¿Quiénes fueron los que más llevaron a Fox a esto? Desde luego dentro del gobierno, tú lo mencionaste, es un amigo mío y lo respeto y seguimos siendo muy amigos 25 años después. Krill, desde luego, factor absolutamente decisivo. Alfonso Durazo, secretario particular, y sobre todo el empresariado, que todos le dijeron a Fox: ya no le muevas. Basta con haber sacado al PRI de los pinos, basta con la alternancia, no le muevas más. Ahora, planteado así, parecería que es una cuestión de la personalidad de Vicente Fox, pero me pregunto si no tenemos que poner aquí también y recordar que Fox gana, pero no tiene mayoría en las cámaras. Y entrevistando recientemente a Fox, Fox me decía: a ver, es muy sencillo. Yo no sabía nada de política. El día que yo tomo posesión, y Fox toma posesión y dice un discurso que le empiezan a gritar inmediatamente porque le pareció facilísimo que iba a cambiar el texto de lo que normalmente los presidentes dicen cuando toman posesión, y le empiezan a gritar los priistas: Juárez, Juárez, Juárez. Para empezar, saluda primero a sus hijos en lugar de saludar a la representación nacional, en fin, una serie de cosas que después. Pero Fox dice, y lo dice hoy en día, que no tenía idea de la política y que llega al poder, y en realidad no llega al poder porque resulta que no lo tiene, que lo tienen los priistas y que no están dispuestos a irse, y que Beatriz Paredes le deja muy claro que no va a ser por su popularidad en las encuestas que va a poder gobernar. Entonces, simplemente me pregunto si el tema aquí no solo es que no quisieron llevar una ruptura, sino que no tenían la fuerza política para hacerla, ni el respaldo popular, era una coalición de centro-derecha, no tenían un respaldo popular y además no tenían instrumentos de poder tan esenciales como era haber tenido una mayoría en el Congreso que les permitiera hacer una reforma del Estado que proponía Porfirio Muñoz Ledo, que lo tenía al lado Fox y que lo ignoró. Sí, creo que esa diferencia es muy relevante. Una cosa es ganar la presidencia y otra ganar el poder. Lo que tuvo México, me parece, desde el 2000 hasta el 2018 fue un electorado extraordinariamente cauteloso, casi diríamos temeroso del cambio, que apuesta por algún cambio político, pero le ata las manos. Yo creo que ese fue el caso del 2000, en donde el presidente Fox no tiene las mayorías que habría querido para echar adelante su agenda. Y creo que sí vale mucho la pena el acercarse al libro que escribió Jorge junto con Aguilar. La diferencia, creo que es un documento muy claro de las discusiones adentro del equipo de Fox. Estas discusiones sobre la profundidad del cambio, la estrategia del cambio, la posición frente al pasado, frente al partido que a fin de cuentas tenía la llave de la gobernabilidad, o por lo menos así se vendió. Ahora, creo que también en estos momentos lo que tendríamos que pensar es en dónde estaban los errores también de la comprensión del cambio. Hay una dimensión de esta promesa frustrada que tiene que ver con decisiones estratégicas concretas dentro del equipo del presidente, pero yo creo que también habría que hacerse cargo de los autoengaños de la transición.
Y viendo hacia el 2000, yo creo que una de las grandes trampas, y tenía todo el respaldo quizá de la transformación en el mundo, es esta visión, digamos, teleológica de la democracia mexicana, en donde había un poco la suficiencia de que no solamente esto que dice Jorge, de que la democracia es el cambio que va a detonar el resto de los cambios, vamos a combatir la corrupción de manera más eficaz, vamos a generar un desarrollo regional porque todo se va a democratizar y vamos a tener estas exigencias electorales en lo local y en lo nacional, sino que también había el engaño de que una vez metidos en el cauce de la democracia, no hay vuelta para atrás. Yo creo que ese es el gran engaño seguramente del 89 mundial, en donde pues se dice no hay opción frente a la democracia liberal. Una vez que entras en ese camino, tendrás problemas democráticos, tendrás problemas de la calidad de la democracia, pero está armada una estructura política de la cual ya no hay regreso. Y me parece que esa arrogancia liberal generó una serie de miopías, de cegueras, para darse cuenta de que no todo era diseño de instituciones. Ahora estamos en esta fiebre de demolición institucional, de destrucción, de devastación de reglas, empezando por la muerte de la Constitución. Yo creo que eso es lo que significa el golpe del 11 de septiembre del 2024 mexicano, la destrucción de la Constitución mexicana. Pero eso es quizá la consecuencia de que la apuesta democratizadora fue una apuesta meramente ingenieril. Si nosotros cambiamos estas reglas, si nosotros fundamos este órgano, todo va a generar los mecanismos de la representación, del control, del contrapeso, y a partir de ahí todo se va a ir encaminando virtuosamente. A ver, me parecería interesante, Jorge, preguntarte, porque tendríamos que ver el 2000 y ese primer gobierno post-transición, post-alternancia, como un gobierno de una oportunidad perdida. Y te iba yo a preguntar, ¿cuál hubiera sido, qué cambio fue finalmente? Porque desprestigia la idea del cambio. ¿Por qué no hubo cambio? Si seguía la misma política económica al grado de dejar al mismo señor al frente de la Secretaría de Hacienda. Sigue con la alianza de Salinas entre el PAN y el PRI y decide no solamente el presidente Fox seguir gobernando con el PRI, sino por necesidad, porque no tenía mayoría, sino que además establece una alianza con la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pensando que así va a conseguir las cosas. No tiene realmente un respaldo popular gigantesco, tiene simplemente una apuesta, digamos, dicen que es un buen presidente, pero eso lo han dicho los mexicanos de todos los presidentes. La pregunta que te haría es no pasa nada con la alternancia, y al no pasar nada con la alternancia, pues claramente se siembra ahí ese tema del PRIAN, no hay ninguna diferencia. Había un colaborador de Abascal que decía que la gran decisión que se tomó era si se seguía aliado el PRI con el PAN, o si se cambiaba la alianza por la alianza que hubo en momentos entre el PRD y el PAN, para hacer la transformación del régimen y entonces sí imaginar un cambio que tuviera mucho mayor impacto. No hemos dicho aquí, por cierto, que fue paupérrimo en el tema del crecimiento y por lo tanto de lo que significó para el bienestar de todos los mexicanos la alternancia. No hubo tal. Entonces, pues ahí también, ¿qué significó ese cambio? Nada. Fox le pidió a Jesús Ortega la posibilidad de incluir a 3 o 4 figuras del PRD en el gobierno, en el gabinete. Era Amalia García, era creo que Rosario Robles, creo que había uno más, no me acuerdo muy bien. Eran 3 o 4 cargos.
en particular cargo tipo anticorrupción, que en ese momento se llamaba la Contraloría. Ellos estaban más bien de acuerdo, es decir, todo este sector del PRD, y Cuauhtémoc Cárdenas lo vetó, dijo no. Y ellos no tuvieron los pantalones para decir, pues Cuauhtémoc dijo, te queremos mucho, te respetamos mucho, pero acabas de sacar 17% del voto, entonces pues la verdad no vemos muy bien por qué hacerte caso, no quisieron. Luego lo del PRI, porque esta parte sí, no era inevitable que siguiera Fox, no el PAN, Fox, sin tener mayoría en las cámaras. Si hubiera metido a 10 a la cárcel, los otros 2 se doblan. Son una bola de cobardes, hombre, digo, los conocemos. El PRI no es que, ay, ¿cómo será el PRI? No sabemos cómo son. ¿De dónde salieron? Ay, qué gente tan rara. No, sabemos cómo son. Mete a 10 al bote y se doblan, como Salinas lo hizo con la quina. Se doblaron toditos, pero no lo quiso hacer. Incluso yo me acuerdo una vez en una conversación con Manuel Camacho y el Bester, ya que la mencionas, donde le insistía a Fox, haz una lista de 100 con todos los expedientes y luego tú escoge a 10. Y dice, ¿quién soy yo? Como si fuera yo Dios para escoger a quién. No, no vas a escoger quién es corrupto y quién no. Vas a escoger entre 100 corruptos cuáles son los 10 que vas a meter al bote legalmente, porque los vas a perseguir, los vas a acusar y obviamente van a ser culpables. O sea, no tiene ciencia. Lo mismo que ahorita, por cierto, si alguien investigara a los 10 o 15 que todos sabemos cuál sería el resultado. Te cuento nada más rápido una anécdota sobre la Cámara y Beatriz Paredes. Cuando ya empieza la reforma fiscal en abril del 2001 se arma un paquete bastante interesante del IVA, el famoso copeteo. Digo, Paco Gil, la verdad, armó una buena reforma fiscal, no de enorme ambición, pero no mala. Y empezó a hacerse una campaña de spots en la tele, masiva del gobierno, y se estaba moviendo la opinión. El PRI no quería, pero la campaña era durísima y funcionó muy bien. Bueno, va Beatriz Paredes, creo que con Enrique Jackson, que era el líder del PRI en el Senado. Van con Fox y le dicen, mira, esto nos está golpeando mucho, no es justo, no son los términos que pactamos, etcétera. Suspende la campaña y te aprobamos la reforma fiscal un poquito más adelante. Y Fox, por ingenuo, como dice Jesús, que no era político, dice, de acuerdo, le creyó. Digo, Beatriz Paredes es una mujer inteligente, decente, todo lo que se quiera, pero a fin, si le pregunto qué horas son y me dice son las 10:25, no le creo. Pues simplemente nunca hubo esa transición que tanto dicen. Y ahora que andan alegando que es Cedillo y bla, 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 que fue simplemente el que aceptó ese cambio, fue mentira. Seguía mandando el PRI. Porque el que entró fue un títere, un verdadero dejo. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.